Buenas noches. Vamos a empezar en este jueves nuestro cuarto tema de las catequesis diocesanas rumbo al centenario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Zapopan. Ya con nuestros expositores anteriores hemos meditado aquellos títulos de María, de evangelizadora, de pacificadora. Vamos ahora a hablar de ella en su coronación pontificia, que es precisamente a lo que queremos prepararnos para el próximo 18 de enero del año 2021. Vamos a iniciar con una oración. Voy a recitar el Salmo 44, que los invito a que cada quien desde su casa, desde sus hogares, cierren sus ojos y vayan meditando frase por frase, palabra por palabra, de este Salmo que va a ser nuestro hilo conductor para la oración. Y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para quien quiera después buscarlo, tenerlo en su casa, es el Salmo número 44. Les pido que conforme vayamos repasando el texto, tratemos con nuestra mente de imaginar a María coronada en el cielo, llena de sus servidores y engalanada en el trono de Dios. Este salmo que vamos a recitar nos habla del Mesías, pero también nos habla de la hija de Jerusalén que ha sido elegida para ser la reina. Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente, es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas, tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. La ciudad de Tiro viene con regalos, los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocados. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. La traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes de toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones, y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dentro de nuestra oración inicial, después de haber escuchado este salmo que canta la gloria del Mesías, pero también la gloria de la reina, de la hija de Sión, vamos ahora también como parte de nuestra oración a meditar en la salve. Esa oración que nosotros hacemos todos los días cuando rezamos el rosario y que incluso en algunas comunidades cantamos solemnemente los sábados. Una vez que hemos cantado, escuchado la salve, que hemos podido contemplarla en latín y su traducción respectiva en español, cada quien les pido que desde su casa se encomienden a esta reina los deseos de su corazón y sus anhelos. Ella conoce nuestras necesidades, pues somos sus hijos y sus súbditos. Ahora, después de la palabra de Dios, después de la salve, nosotros desde nuestra casa hagamos este momento de oración donde le pongamos a ella nuestras intenciones y necesidades
para que interceda como reina y madre que es ante su Hijo por nosotros. El pueblo cristiano, desde todos los tiempos, a María le ha dado muchos títulos, y uno de ellos es madre, el más principal, Madre de Dios. De ahí vienen todos los demás títulos, y de ahí viene la grandeza de esta mujer que es Madre de Dios. Sin embargo, después del título de madre, en muchos países, en muchas latitudes, se le da a María el título y el reconocimiento como reina. Conocemos innumerables imágenes de la Virgen María que ostentan en su cabeza una corona. Una corona en una imagen de la Virgen no es un adorno, no es una joya, no es un artefacto simplemente para que luzca más bella. Una corona siempre sobre la cabeza de la imagen de María es un testimonio fiel de que el pueblo de Dios cree que ella firmemente es reina. El pueblo de Dios firmemente siempre ha creído que Cristo es el Rey. Y en nuestra patria mexicana, sobre todo, hemos tenido aquellos himnos tan preciosos a Cristo Rey, un monumento nacional a Cristo Rey. Pero el pueblo inmediatamente después de saber que Cristo es nuestro Rey, entiende que María, íntimamente asociada a Cristo en su pasión, en su muerte, en su resurrección, en su vida pública, en su apostolado, en su ministerio, reconoce la Iglesia que María es reina. Porque decimos en el rosario, esposa del Espíritu Santo y madre del Hijo, y este Hijo es nuestro Rey. Por lo tanto, el título de María como reina no es un añadido, no es algo que nos inventamos, no es algo que se nos hizo bonito, romántico. Dijimos, bueno, pues si Cristo es Rey, para que María no se sienta, pues digámosle reina. Es algo que brota de la lógica, que brota de la oración, de la teología, de saber que es la madre del verdadero Dios. Pero esta reina, como todas las reinas en la tierra, tiene una función. Y una de las principales funciones de las reinas en el mundo es ese vínculo y esa intercesión y esa mediación del pueblo con el Rey. Incluso en la Sagrada Escritura, cuando escuchamos sobre la reina Esther, cuando escuchamos muchas historias, nos damos cuenta que la reina, en su ternura, en su cercanía, puede dialogar más con el pueblo y mediar con el Rey y llegar a ciertas conclusiones. Por eso hoy queremos meditar que el reinado de María es un reinado de intercesión. María es reina porque es la madre del Rey, pero su reinado es un reinado de servicio, como el reinado de Cristo es un reinado de servicio. ¿Quién es un rey? El que sirve. Jesús mismo lo ha dicho estos días, en el Jueves Santo lo entendimos. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos. Pero poco tiempo, cuando Pilato le pregunta después, ¿tú eres rey? Dice, sí, soy rey. Para eso vine, para ser testigo de la verdad. Jesús no desprecia en ningún momento el título de rey. Él sabe que es rey y le pide a sus discípulos que sean reyes, porque el rey es el que está al frente, el que preside. Pero el que está al frente, el que preside, no para ser servido, sino para servir, para darse, para entregarse en el bien común. Por eso, si Cristo es Rey, descubrimos que María, íntimamente asociada a la pasión, a la muerte, a la resurrección del Señor, a su vida pública, a su infancia, es reina. Porque al ser la madre del Rey, ella colabora estrechamente en la obra de salvación de la humanidad. Y entonces todo aquello que Cristo nos ganó con su pasión, con su muerte, con su resurrección, María nos lo acerca a nosotros, intercediendo continuamente para que Dios aplique los frutos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en nuestro favor. Cristo Rey no descansa.
Cuando nosotros profesamos en el credo que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, decía el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, nos imaginamos a Jesús a la derecha del Padre, ¿qué estará haciendo, verdad? No está de vacaciones. Ya padecí mucho en la tierra, ya sufrí, ya entregué mi vida, ya a la derecha del Padre a descansar. Así fue una expresión de don Juan una vez en su homilía. Dijo, Jesús nos está tomando unas heladas a la derecha del Padre. Cuando dice está sentado a la derecha del Padre, significa está reinando. Está escuchándonos. Está como mediador entre Dios y los hombres, alcanzándonos del eterno Padre las gracias que necesitamos. Cristo desde el cielo reina sirviendo. Cristo vino a la tierra, ¿qué? A servir y a dar su vida en rescate por todos. ¿Y qué está haciendo ahora en el cielo? Sigue sirviendo. Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Él es el pastor, nosotros somos sus ovejas. Él sigue liderándonos. En la misma presidencia litúrgica, en la sede es Cristo Rey, quien nos preside, quien nos dirige en la caridad y en la fe. María también fue llevada al cielo y nosotros lo meditamos en el rosario, la asunción de la Virgen al cielo, y después de meditar la asunción de María al cielo, meditamos la coronación de María como reina de cielos y tierra, lo hicimos en el rosario. ¿Qué hace María en el cielo? Pues igual como Jesús, sí, coronada de gloria, de majestad, pero sirviendo. María está en el cielo, la criatura que está más cerca de Dios en el cielo, pero vive para interceder, para rogar, para suplicar por nosotros. Por eso en la salve le hemos dicho, después de que decimos Reina y Madre de Misericordia, le hemos dicho, vuelve a nosotros tus ojos de misericordia y muéstranos a Jesús. Y le hemos pedido un montón de cosas en la salve porque ella es nuestra reina. Y como reina en el cielo está sirviendo a toda la humanidad, que acudimos a ella. En palabras de San Bernardo, acuérdate, oh Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que se haya acudido a ti ha quedado defraudado. Entonces María ejerce su reinado en el cielo y ejerció su reinado en la tierra. ¿Cómo reinó María? Un reinado discreto, un reinado sencillo. María entendió muy bien aquello que dijo el Bautista, conviene que Él crezca y que Él disminuya. En la vida pública de Cristo le encontramos muy pocas veces, y las veces que le encontramos es en las bodas de Caná intercediendo por los novios que se les acabó el vino. En momentos cruciales como la pasión, la muerte de Cristo al pie de la cruz. María en ningún momento se hace presente en la multiplicación de los panes y dice, yo soy la madre de este hombre milagroso. María no se aparece cuando dice, yo soy la mamá de este que resucitó a Lázaro. No. En los momentos más importantes María se deja ver, pero desaparece su figura discretamente, pero ahí está en el Evangelio siempre, intercediendo, reinando, sirviendo. Al grado que cuando Cristo se va al cielo, ¿qué se quedó haciendo María? Lo dice los Hechos de los Apóstoles, perseveraba con los apóstoles en la oración. Vemos a la iglesia que nació, la iglesia primitiva, con una mujer que estaba sirviendo, motivándoles, ayudándoles a que no se dispersaran, a que no se disgregaran, a que creyeran en Cristo Jesús. Y entonces María vino a servir. Desde que ella le dijo sí al ángel y aceptó ser madre biológica en su carne de la segunda persona de la Trinidad, ella empezó a servirnos. Llevándolo 9 meses en su vientre, dándolo a luz, entregándolo a la humanidad, formando al Cristo sumo y eterno sacerdote durante 30 años para nosotros, en las bodas de Caná presentándole en su primer milagro, al pie de la cruz, donde San Juan nos la deja como madre, y después de la ascensión del Señor y de su glorificación al cielo, María junto con los apóstoles en la oración. María inicia en la historia de la salvación sirviendo, se va a Cristo y sigue sirviendo en la iglesia, y María sigue sirviendo durante toda la vida de la iglesia como madre e intercesora. Eso lo tenemos desde el pueblo de Israel, desde hace 2000 años. Pero en nuestra historia regional, María llegó al occidente de México, Nuestra Señora de Zapopan, ¿para qué? Para servir.
Nos ha hablado el señor cura César Eduardo, nos ha hablado el diácono Diego, nos ha hablado el padre Armando González Escoto sobre cómo la Virgen es evangelizadora, pacificadora, generala. Mañana veremos cómo es patrona de la diócesis. Y todos esos títulos que le damos a María Santísima de Zapopan son títulos que ella ostenta, que ella carga como fruto de haber servido. En el primer tema veíamos cómo entró el Evangelio al occidente de México. Por María, representada en una esculturita de 34 centímetros de altura. Ahí, a través de esta imagen, los indígenas se cautivaron por esta imagen. Gracias a esta imagen escucharon a Fray Antonio de Segovia y a todos los demás frailes. Gracias a ella escucharon y acogieron la fe. No podemos entender la evangelización sin la presencia de María. Ella fue la punta de lanza. Entrando ella, entró todo el resto de la lanza, todo el resto del Evangelio y de la Iglesia en el occidente de México. La evangelización que María de Zapopan hace exactamente 490 años. Por cierto, estamos celebrando la Pascua de Resurrección. En la Pascua de 1530 llegó esta imagen colgada al pecho de Fray Antonio de Segovia. En esta Pascua está cumpliendo 490 años esta imagen de habernos traído el Evangelio, que el Evangelio no es algo, sino alguien, es Cristo Jesús. El mayor servicio que Nuestra Señora de Zapopan hizo a la humanidad fue traernos a Cristo al occidente de México. Como el servicio más grande que hizo María a la humanidad es traernos a Cristo en sus purísimas entrañas en Belén hace 2000 años. Pero luego, este pueblo que no apenas empezaba a creer en Cristo, hacia 1542 nos hablaba el padre Diego, empieza aquella rebelión entre los indígenas y los españoles, los indios cascanes, los indígenas, y viene aquella tarea de María de Zapopan de pacificar. Como reina, ella viene a servir. Y el reinado de Cristo es un reinado de paz. Dichosos los que trabajan por la paz, diría Jesús en el Evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. Si ella es la madre del rey, y nuestro rey es un rey pacífico, y lo vimos el domingo de Ramos, Cristo entra triunfante como rey, como el rey pacífico, pero como el rey que se entrega, que conquista un reino no por las armas, no por la espada, sino con su entrega. Pues esta madre del rey sabe perfectamente que la paz es necesarísima para construir el reino de Cristo. Primero nos trajo a Cristo, que es el rey, para que empezara el reino de Cristo en el occidente de México. En 1542 nos trae la paz que necesitaban estos pueblos para que el reinado de Cristo fuera de a de veras. Y ya más adelante nos damos cuenta cómo ella lucha junto con su pueblo, anima para que la independencia de la Nueva Galicia fuera posible, y viene el título de generala. Y esto simplemente estamos tocando 5 temas que nuestras catequesis contemplan. La historia es muy extensa. Y década por década, año por año, encontramos servicios muy concretos que Nuestra Señora de Zapopan ha hecho al occidente de México. Cuando este pueblo del occidente de México se da cuenta, caray, María nos trajo el Evangelio, nos trajo a Cristo. Caray, María nos trajo la paz, nos trajo el mestizaje, nos trajo la unión entre las dos culturas. Caray, María nos ha traído, ese tema no lo alcanzamos ni a tocar en las catequesis, pero nos ha traído la salud, la fuerza en las epidemias, en las tempestades. Caray, María nos ha ayudado en tiempos de la persecución religiosa. Caray, María fue un agente evangelizador y motivador para que la independencia de Nueva Galicia se diera. Llega un momento en que el pueblo cristiano llega a la conclusión y dice, esta señora es reina. Sí, bíblicamente lo es, ya lo explicamos, lo dice el texto, lo dice la salve. Pero hablando de la experiencia de María en el occidente de México, llegamos a la conclusión, ella es reina. Porque lo único que ha sabido hacer aquí es servir. ¿Cómo sirve? Intercediendo por los miembros de este pueblo. ¿Cómo sirve? Pacificando, evangelizando, llevándonos a Cristo. Y entonces llega un momento en que el pueblo cristiano dice, vamos a coronarla
como reina. Y eso sucedió hace casi 100 años, el 18 de enero. Y por ese acontecimiento tan importante, que no es simplemente ponerle una joya en la cabeza, sino es un signo de gratitud del pueblo de Jalisco, de la arquidiócesis del occidente de México, a la mujer que ha sabido ser madre y reina de misericordia. Toda nuestra diócesis ahorita está hablando mucho del tema de la misericordia. Pues ella es María, madre y reina de la misericordia. El pueblo entonces le regala esta corona. Y nosotros nos estamos preparando para celebrar 100 años de que con toda justicia el pueblo del occidente de México la proclamó reina y madre de Jalisco. Y a partir de que fue coronada, este pueblo que peregrina en el occidente de México se da cuenta que como reina, como abogada, tenemos una gran intercesora y seguimos confiando grandemente en ella. Por eso, si nos ayuda, quiero leerles esta experiencia humana. Un campesino quería ofrecer algunos frutos de su campo al rey para hacerle una petición. Pero al ver a los guardias vestido de una manera sucia y cargando un costal, no lo dejaron pasar. El campesino se puso a llorar desconsolado, pues estaba desesperado. Su hijo estaba enfermo y necesitaba que el médico del rey lo atendiera, ya que era el mejor de toda la región. Una criada vio la escena y se conmovió. Fue a contárselo a la madre del rey. Ella mandó llamar al campesino y le recibió su costal. Le dijo que ella se encargaba. La madre del rey tomó una charola de plata y acomodó las frutas después de limpiarlas. Llamó a su hijo y le mostró la charola, exponiendo las peticiones del campesino. El rey accedió a lo que el campesino solicitaba con gusto y le ayudó en sus necesidades. Un pequeño cuentito, pero que nos ayude a entender que si somos hijos de Dios y que Dios siempre está ahí para nosotros y que Dios siempre nos escucha y que en Cristo tenemos acceso directo al Padre, sí. Pero este cuentito, esta experiencia humana nos ayuda a entender que nuestra experiencia de pecadores, que nuestra experiencia a veces de que hemos perdido la gracia, humanamente nos da mucha confianza la maternidad de esta mujer. ¿Y cuántas veces ustedes y yo? Por supuesto que si le hablamos directamente al Señor nos escucha, claro, pero cuántas veces entre nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra podredumbre, ¿no se nos hace muchas veces como más sencillo, más fácil acercarnos a esta gran mujer para que ella interceda a su hijo, ante su hijo? Para que nuestra ofrenda sucia, manchada, ella con sus manos la purifique, la limpie y después se la entregue al Padre. Y esto no me lo estoy inventando yo. Dicen los grandes santos devotos de María, San Luis Griñón de Montfort, uno de ellos, que cuando Dios juntó las aguas de todo el planeta en un solo lugar, lo llamó mar. Y cuando juntó todas las gracias en una sola persona, lo quiso llamar María. Y sigue diciendo San Luis Griñón de Montfort, Dios ha querido que todas sus gracias, que todos sus regalos, que todos sus dones pasen por estas benditas manos. Padre, ¿y que Dios no puede darnos sus gracias sin necesidad de que pasen por María? Pues claro, es Dios. Pero alégale a Dios, Dios así lo ha querido, Dios así lo ha visto bien. Dios sabe nuestra psicología, que la figura de la mujer, la figura de la madre, la figura de la ternura, nos anima más a acercarnos en medio de nuestra situación de dolor, de sufrimiento, de pecado y de caída. Y Dios en su sabiduría, siendo el eterno Rey, nos la dio a ella como reina y madre, que ante Él intercede, que ante Él le entrega nuestra ofrenda a Él y que Él nos entrega sus regalos a través de ella. Ese es el papel de María en la historia de la salvación. Y ese es el papel de María en la historia del pueblo que peregrina en el occidente de México, en esta diócesis de Guadalajara.
Este cuentito nos ayuda a entender qué hace esta mujer en esta diócesis. ¿Qué hace María en la iglesia? Esto. La reina que purifica la ofrenda, la reina que se la lleva al rey, la reina que intercede y que conecta a esa persona que lo necesitaba, y que al final el rey atiende y se hace el gran milagro. Nos va a iluminar mucho una carta apostólica del Papa San Juan Pablo II sobre el rosario de la Virgen María, donde dice él: Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser escuchados. Dice Jesús en Mateo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. El fundamento de esta eficacia de la oración es la bondad del Padre, pero también la mediación de Cristo y la acción del Espíritu Santo que intercede por nosotros. En efecto, dice la carta a los Romanos, nosotros no sabemos pedir y muchas veces pedimos mal. Pero para apoyar la oración que Cristo y el Espíritu Santo hacen brotar en nuestro corazón, interviene María con su intercesión materna. La oración de la iglesia está como apoyada en la oración de María. Y fíjense, vuelvo a insistir, los apóstoles, dice, perseveraban en la oración junto con María, la madre de Jesús. ¿Por qué dice los Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué hace alusión junto con María? Para decirnos que la oración de la iglesia se apoya en la oración de esta madre. Sigue diciendo el Papa San Juan Pablo, efectivamente, si Jesús, único mediador, es el camino de nuestra oración, María es pura transparencia de él. Ella muestra el camino, y a partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo, manifestada en sus misterios. En las bodas de Caná, el Evangelio muestra precisamente la eficacia de la intervención de María y su intercesión, haciéndose portavoz ante Jesús de las necesidades humanas. No tienen vino. Aquí haciendo un paréntesis del documento de la Virgen, podríamos pensar Nuestra Señora de Zapopan, ¿qué le dijo al Señor en los inicios de la evangelización de nuestros pueblos? No tienen fe. Cuando se recrudece esta lucha entre indígenas y españoles, ¿qué habrá dicho María al Señor? No tienen paz, no tienen entendimiento. Cuando vienen las epidemias, los rayos, las tempestades, ¿qué diría María a Dios? No tienen serenidad, no tienen salud. En cada década, en cada lustro, en cada año, podríamos encontrar a esta mujer que, así como dijo en Caná, no tienen vino. Aquí en el occidente de México, ¿cuántas necesidades no le presentó al Señor? No tienen evangelización, no tienen catequesis, no creen en ti, no tienen fe, no tienen paz. Dice el Papa, el rosario es a la vez una meditación y una súplica. La plegaria insistente a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo ante el corazón del Hijo. Ella es omnipotente por gracia, es decir, todo lo puede, no porque sea Dios, sino porque todo lo puede rogando y suplicando, como una audaz expresión que debe entenderse bien, dijo en súplica a la Virgen el beato Bartolomé Longo. Basada en el Evangelio, esta es una certeza que se ha ido consolidando por experiencia propia en el pueblo cristiano. El eminente poeta Dante la interpreta estupendamente siguiendo a San Bernardo cuando canta: mujer, eres tan grande y tanto vales, que quien desea una gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. En el rosario, mientras suplicamos a María, templo del Espíritu Santo, ella intercede por nosotros ante el Padre, que la ha llenado de gracia, y ante el Hijo nacido en su seno, rogando con nosotros y por nosotros. Pues aquí vemos el reinado de María. El reinado de María en la Biblia, la mujer histórica Madre de Cristo. Pero el reinado de María en una iglesia que peregrina en el occidente de México desde hace 490 años. Y así como San Bernardo dice, jamás se ha oído decir que haya sido desatendido alguno, podríamos decir nosotros, parafraseando, acuérdate, oh Virgen de Zapopan, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a ti
haya quedado sin consuelo y sin defensa. Ahora vamos a ver un video que es un extracto del documental que presentamos el pasado 5 de octubre del año 2019, donde se nos habla cómo fue la coronación pontificia de Nuestra Señora de Zapopan. ¿Cuáles fueron los antecedentes históricos, el contexto, cómo se empezó a idear, a fraguar, cómo empezó en el corazón de los fieles esta idea? Y cuando terminemos pues de ver el video, completaré con unos 2 párrafos que por cuestión del tiempo, dado que el documental no debía durar más de 50 minutos, pues a muchas secciones se le quitó algo de información, pero después de ver el video contemplaré unas 2 ideas más de cómo fue el contexto histórico de la coronación pontificia de la Virgen, para que entendamos cómo esto que la Iglesia proclama desde su fe, desde la teología, desde la Biblia, que María es reina, en el occidente de México el pueblo lo experimentó profundamente en su vida, en su experiencia, en su corazón, y lo llevó a cabo con ese rito solemnísimo de la Iglesia. Que por cierto, no hay una celebración, una condecoración aquí en la tierra más grande a una imagen que representa a María que la coronación pontificia. ¿Qué es la coronación pontificia? Que el sucesor de Pedro, que el Papa diga: esta imagen públicamente yo la reconozco como una imagen milagrosa, como María que intercede a través de esta sencilla imagen, y entonces el Papa le da la mayor condecoración, el mayor título, el mayor honor que se le puede tributar a María en la tierra en una de sus imágenes. Y esto es lo que pasó aquí hace casi 100 años. Veamos pues el video. La coronación pontificia de Nuestra Señora de Zapopan. Fueron los frailes de Zapopan los que despertaron en el ánimo de muchos la inquietud de una corona para la generala. Según parece, fue el reverendo padre Fray Teófilo del Sagrado Corazón de María García Sancho, de quien brotó esa idea en 1886, pero de momento su semilla no germinó. En 1902, siendo guardián del convento de Zapopan, Fray Bernardo de la Madre de Dios Anguiano, se llega por fin al acuerdo de dicha coronación. Se presentaron muchas dificultades, algunas de ellas con el calificativo de insolubles, pero todas se vencieron. En 1911, siguiendo el consejo del excelentísimo señor arzobispo don José de Jesús Ortiz, el reverendo padre Fray Luis del Refugio de Palacios se pone en obra redactando una breve historia de Nuestra Señora de Zapopan, la cual fue enviada a Roma años más tarde, juntamente con la solicitud de la coronación que hacía el señor arzobispo don Francisco Orozco y Jiménez en 1919. Con fecha del 17 de junio del mismo año, Roma otorgaba el decreto de la coronación, y con ello los preparativos no se hicieron esperar. Regía el pontificado del Papa Benedicto XV. De antemano, el señor obispo de Aguascalientes, Fray José María de Portugal, franciscano, quiso hacerse cargo de la manufactura de la corona, para la cual dejó las esmeraldas de su pectoral y otras muchas piedras preciosas. Fray Luis del Refugio hizo los diseños de la corona. El señor Ángel Orozco mandó hacer a Valencia, España, un vestido hermosísimo bordado en oro. Se hizo también para esa ocasión una peana de plata de 55 kilos, sobre la cual descansa hasta la fecha la imagen de la Virgen de Zapopan. Por fin, el 18 de enero de 1921, Guadalajara coronó a su reina. La ceremonia tuvo lugar en la catedral, la que se engalanaba de lujo como pocas veces. Estuvieron presentes en la misa pontifical 15 prelados entre arzobispos y obispos de distintas diócesis. El excelentísimo señor arzobispo de Guadalajara, don Francisco Orozco y Jiménez, junto con el arzobispo de Puebla, visiblemente inundados de dicha, coronaron las sienes de la augusta señora. A un mismo tiempo, se dieron cita los aplausos, las vivas y las lágrimas, haciendo estremecer este recinto sagrado. En ese momento, ¿quiénes tuvieron la idea? ¿Quién fue nuestro arzobispo que la coronó? Pero algo que no viene aquí en el documental quiero compartirles. Que el contexto de la coronación pontificia de la Virgen es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque para más de alguno es, pues, el obispo
era devoto de la Virgen, se le hizo algo bonito, pidió a Roma el decreto y la coronó. No es así de sencillo. Los años y el contexto tienen mucho que ver. El documental nos decía que en 1911 ya se tenía idea de coronar la imagen. Para estos años de 1911, el reverendo padre Fray Luis del Refugio de Palacio, aconsejado por el señor arzobispo Jesús Ortiz, se puso a escribir la breve historia de Nuestra Señora de Zapopan, que los devotos de la Virgen debemos de conocer perfectamente ese libro, porque es este libro de cabecera y el básico donde han sacado las miles de bibliografías del mundo. Hay muchos eruditos, personas que han escrito sobre Nuestra Señora de Zapopan, pero si quitamos este libro del argot del conocimiento histórico, nos hemos quedado sin nada. Bueno, mientras Fray Luis del Refugio de Palacio escribía la historia de la Virgen, mientras el obispo Jesús Ortiz lo motivaba, también por esos años de 1911, ya se empezaba a fraguar lo que después se desataría como la persecución religiosa. Una realidad que sorprendió a toda la sociedad, pues había ya estallado la Revolución Mexicana y pronto este movimiento fue desviado. La Revolución Mexicana, que empezó con otros proyectos, con otros tintes, pronto se desvió de su origen, de su para qué, y se empezó una nueva persecución religiosa. De tal manera que en 1918, estamos hablando que en 1921 fue coronada la Virgen de Zapopan, en 1918 el Congreso de Jalisco, no estamos hablando de la República Mexicana, estamos hablando de esta parte de México. En 1918 el Congreso de Jalisco codificó diversos artículos contrarios a la libertad religiosa, limitando el número de sacerdotes, exigiéndoles registrarse ante el gobierno y suprimiendo toda manifestación religiosa pública de fe. Para este tiempo, toda la comunidad católica de Jalisco, sabiendo esto, se unió bajo el liderazgo de un beato que ustedes y yo conocemos, Anacleto González Flores, que fue seminarista, que después descubrió que no era su camino, que se casó, tuvo sus hijos, fue abogado, y como abogado, pero muy buen cristiano y muy buen líder nato, sabiendo que se cocinaban todas estas leyes perversas en contra de la fe aquí en Jalisco, él, junto con el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, siervo de Dios y que esperemos pronto santo, Dios así nos lo conceda, un arzobispo de oro en la historia de esta gloriosa arquidiócesis de Guadalajara, juntos iniciaron un movimiento de resistencia pacífica contra las arbitrariedades del gobierno. Y fue un movimiento tan exitoso que el Congreso de Jalisco, que en 1918 ya había puesto sobre la mesa esas leyes antirreligiosas y clericales, un año después, gracias a la resistencia pacífica, al liderazgo de Anacleto González Flores y del obispo Orozco y Jiménez, tuvieron que retractarse por fuerza de la democracia y sin admitir ningún acuerdo bajo la mesa. Y es ahí donde el obispo Orozco y Jiménez sabía que remotamente se tenía la idea de la coronación pontificia, dice no. ¿Cómo logramos echar para atrás estas leyes anticlericales en Jalisco? ¿Se pudo? Claro que se pudo, vamos a celebrarlo. Y vamos a celebrarlo coronando públicamente como un acto de fe la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. El obispo Orozco y Jiménez estaba convencido que la intercesión de la Virgen de Zapopan en el occidente de México ayudó para que esas leyes no llegaran a cosas mayores en Jalisco. Sí, sabemos que ya años después, para 1926 y 1929, se recrudeció la persecución religiosa, también en el occidente de México. No podemos cerrar los ojos ante esta situación. También el mismo documental nos presenta muchas veces cómo la Virgen de Zapopan hacía sus recorridos en plena persecución religiosa. Otro apartado interesantísimo de la historia que valdría la pena alguna vez convocarnos para meditar y reflexionar y estudiar. Pero bueno, si aún así fue de cruda y de violenta la persecución religiosa,
Si no hubiera pasado esto que pasó en 1919, que echaron para atrás esas leyes en Jalisco, gracias al liderazgo de Anacleto González y del obispo Orozco Jiménez, hubiera sido devastadora esa persecución en el occidente de México. Insisto, lo fue, pero no fue tan grave como lo hubiera sido si no hubiera habido esta resistencia pacífica desde años antes. Entonces el obispo Orozco Jiménez decide agilizar los trámites de la coronación, que son trámites que son largos. Pero él llegó a la conclusión, si logramos que estas leyes no se aprobaran en Jalisco y que amenazan a la iglesia, fue por ella. Y para celebrarlo públicamente, el pueblo de Jalisco tiene que reunirse para coronarla como reina. Y así es el contexto histórico de esto que se vivió hace casi 100 años. Y ya, dice el documental, que el 17 de junio de 1919, cuando esas leyes ya se habían hecho para atrás, justo para esos días, meses, Roma decía, puede ser coronada la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Desde el 19 ya sabíamos que iba a ser esto posible, pero todos los preparativos y eso hicieron que fuera hasta principios de 1921. Yo sí quiero que hagamos aquí una reflexión breve. El contexto histórico de hace 100 años y el contexto histórico de ahora. Hace 100 años estaba a punto el pueblo de México y de Jalisco de no poder profesar su fe públicamente, de no poder reunirse en misa, en la asamblea. Y a mí sí me ha hecho pensar mucho que estamos a unos meses de celebrar los 100 años de la coronación y estamos en una situación semejante. Yo no estoy diciendo que por mala política, yo no estoy diciendo no, por la epidemia que sabemos que estamos viviendo, porque es un riesgo real, porque es una enfermedad que ahí está, yo lo sé, no es represión de nadie ni mucho menos, pero los resultados son los mismos. A 100 años de este acontecimiento no estamos pudiendo asistir a la misa. A 100 años de este acontecimiento no podemos hacer peregrinaciones masivas con el Santísimo Sacramento y con la Virgen. A 100 años de esta situación estamos encerrados en nuestras casas, viviendo, sí, pues una fe muy clandestina, muy familiar, y no nos queda de otro, y hay que obedecer, porque pronto esperamos salir de esto con la ayuda del Señor y de la Virgen. Insisto, no estoy criticando a ningún sistema, ni estoy diciendo, no, esto es algo real, es una enfermedad, es un riesgo. La Iglesia misma ha sido solidaria, la misma Iglesia ha sido la primera en obedecer esas leyes. La misma Iglesia ha sido la primera en poner esos protocolos necesarios, pero al final todos experimentamos en nuestro corazón estos días la amargura de no poder estar en nuestros templos, de no poder participar físicamente del sacrificio de la misa. Y yo me pregunto, parece que la historia es cíclica. Así estaban casi hace 100 años en tiempo de la coronación, así estamos ahora. Yo no les voy a dar la conclusión de esto, porque realmente no soy ni pastoralista, ni historiador, yo no sabría decirles, pero sí les invito a que cada quien pensemos qué mensaje se esconde detrás de esto. ¿Qué quiere Dios de nosotros en este contexto histórico? ¿Qué nos pide Dios a punto de celebrar los 100 años de la coronación pontificia, donde vivimos también una imposibilidad real de poder manifestar y vivir de una forma muy plena nuestra fe? Y lo que yo sí les puedo decir es, Dios quiere que miremos a esta gran señora, a esta gran patrona y a esta gran intercesora, que muchos obispos y sacerdotes y religiosos y laicos hemos olvidado o hemos dejado empolvar su devoción, o hemos pensado que la devoción a Nuestra Señora de Zapopan es una devoción como ser devoto de San Charbel o del fraile de la Escoba. Para el occidente de México esta devoción no es una de tantas que nos puede ayudar. Para el occidente de México esta no es una devoción, esta es la devoción con mayúscula y en singular, que dio origen a la evangelización, que dio origen al mestizaje, que dio origen a la pacificación, que dio origen a la independencia de la Nueva Galicia, que dio origen a la fortaleza y el ánimo que inyectó María en la persecución religiosa. Si vivimos tiempos difíciles en nuestra diócesis, como en todo el mundo, pues, pero hablando de nuestra historia, ¿no quedará Dios que miremos hacia ella?
Tal vez en un contexto donde el centenario de su coronación está muy apagado, donde de parte de muchos de nosotros no hemos hecho lo suficiente por promover una devoción, claro, con todas las características que dice el Tratado de la Verdadera Devoción a María, una devoción recta, sincera, filial a María. Es patrona de nuestra diócesis, es patrona y reina y madre de Jalisco. El pueblo de Dios la busca y la venera, pero a veces hemos abandonado o olvidado esta devoción, o la hemos guardado para el 12 de octubre y el 18 de diciembre, o la hemos convertido en una fe no purificada, no entregada, no evangelizada. Y eso nos toca a los sacerdotes, a los catequistas, a los obispos, hacer que quienes les tenemos fe a Nuestra Señora de Zapopan, nos comprometamos con ella. Por eso todos estos temas están aterrizando en la vida. Si se fijan aquí, yo no vine a dar una cápsula histórica, una clase de historia, tiene mucho de historia, pero al final es a mí cristiano, que vivo en el 2020, que soy sacerdote, que soy laico, que soy religioso, que soy religiosa, que soy obispo, que soy laico comprometido. ¿A mí qué me dice? ¿A qué me compromete ser devoto de Nuestra Señora o ser miembro de una iglesia diocesana que la tiene por patrona? Y cada día hemos reflexionado, si María es evangelizadora, yo debo evangelizar como María. Si María es pacificadora, yo debo ser agente de paz como María. En un mundo de narcotráfico, de guerra, de violencia, pacificadores como María. Si María es generala de armas, yo como María debo luchar también contra todo aquello que se opone tenazmente al reino de Dios. Y hoy meditamos, si María es reina, ¿qué significa? Que yo también por mi bautismo soy rey. El bautismo nos ha dado esas tres cosas: profetas, sacerdotes y reyes. Profetas para anunciar la buena nueva y denunciar el mal. Sacerdotes para ofrecernos junto con Cristo en el altar por la salvación del mundo y para interceder por los demás. Y tú y yo por el bautismo somos reyes para servir al pueblo santo de Dios. El compromiso de una corona a Nuestra Señora, el compromiso de celebrar 100 años de esta coronación, no debe quedar todo en vivas, en aplausos, en porras, en imágenes conmemorativas, en misas, que todo eso es maravilloso y hay que potenciarlo. Pero debe trascender más allá. Yo debo reinar junto con María. Y reinar junto con María significa servir como María, amar como María, evangelizar como María. Que no me sea indiferente la situación de mi iglesia diocesana. Si alguien no ha sido indiferente a lo que vive la iglesia diocesana, es ella. Hay persecución religiosa, ahí sosteniendo a sus fieles. Hay necesidad de la independencia, ahí sosteniendo la independencia de Nueva Galicia. Hay rayos, tempestades, epidemias, sosteniendo, intercediendo. No hay un solo capítulo en la historia del pueblo del occidente de México donde ella no esté participando activamente, intercediendo, sosteniendo, fortaleciendo. ¿Quién sostuvo a don Orozco y Jiménez? ¿Quién sostuvo a Anacleto González Flores en su resistencia pacífica ante la persecución religiosa? Ella. Los biógrafos de Anacleto González Flores dicen que él por lo menos una vez a la semana iba a la Basílica de Zapopan como peregrino a encomendarle: Madre mía, ilumíname. ¿Cómo voy a ser buen líder de la Acción Católica Juvenil Mexicana? ¿Cómo voy a hacer esta resistencia pacífica? Sí, hablamos de personajes maravillosos, Orozco y Jiménez, un obispo de hierro, que asumió su diócesis, que la santificó en medio de la persecución, pero detrás de ella estuvo la protección maternal que sostuvo a esos fieles devotos. Y los que peregrinamos en esta iglesia, no en mi parroquia, colaborar con mi obispo. Si yo soy laico comprometido, si yo soy esposo, esposa, padre, madre, catequista, como ella, debo buscar el bien común de mi parroquia, de mi decanato, de mi vicaría, de mi diócesis. A veces andamos buscando iluminaciones y espiritualidades en la diócesis. Se nos hace poca iluminación, 490 años de historia. Si ella no ilumina nuestros planes pastorales, si ella no ilumina nuestro caminar diocesano, si ella no ilumina, entonces de verdad estamos ciegos. Todo plan diocesano de pastoral tiene
que estar inspirado en Nuestra Señora de Zapopan. Es el modelo precioso de la evangelización. Toda acción pastoral tiene que tener como motivación la historia. ¿Por qué hay tantos males en el mundo? Porque desconocemos la historia. ¿Por qué repetimos tantas veces el mismo error? Porque olvidamos la historia. Ya le pasó a otro país, pero nosotros no, olvidamos la historia. Ya nos había pasado con otro gobernante, pero olvidamos la historia y volvemos a lo mismo. Si nuestra diócesis de Guadalajara olvida su historia, y la protagonista, evidentemente Cristo el Señor, pero después del Señor, la protagonista de toda la historia de la diócesis de Guadalajara es Nuestra Señora de Zapopan, quien ignora esta parte de la historia, no tiene punto de partida, ni punto de llegada para ser pastoral, ni para evangelizar. Caminamos al azar, caminamos como podemos, como imaginamos, a ver qué se nos ocurre. No es que se nos ocurre, tenemos todo un testimonio histórico. Tenemos una maestra de evangelización, una maestra de modelo cercano a los alejados, una maestra de modelo de cómo reconstruir el tejido social, una maestra de cómo ir a los más débiles, a los desprotegidos, a las periferias existenciales. Todo lo que nuestra iglesia de Guadalajara palpa como necesidad, como tenemos en ella maestra y modelo para cómo hacerlo. Pues ojalá que este centenario de la coronación pontificia no sea solamente un intento de una celebración, sino conocer la historia, reconocer su presencia y comprometernos junto con ella a hacer de nuestra iglesia diocesana una iglesia fuerte, una iglesia evangelizada y evangelizadora, una iglesia agente de paz, una iglesia que lucha contra la injusticia y en la resistencia pacífica contra la injusticia, el dolor y la muerte. Tener a Nuestra Señora de Zapopan como reina es buscar que Cristo reine en nuestra diócesis, que ella sea la que gobierne como nuestra prelada, como nuestra protectora, y tenerla como reina implica somos sus vasallos, dice un canto. Es decir, estamos a la orden, estamos para obedecerla a ella. Eso es tenerla como reina, no solamente una corona de oro. Ponerle una corona de oro y no hacer lo que nos pide es doble moral. Y termino con esto. ¿Qué nos pide? Porque alguien dice, bueno, padre, pues si tenerla como reina es que somos sus vasallos y hay que obedecerle en todo, pues no hay un evangelio donde María hable, no hay una aparición de la Virgen de Zapopan donde le dé todo un programa de vida a los videntes, ¿no? Hay que obedecer a María. Y la única orden que María da es, hagan lo que Él les diga. Solamente tenerla como reina es obedecerle en la única orden que ella sabe dar. Hagan lo que Él les diga. Bueno, pues ella es nuestra reina, ella es nuestra madre, intercesora ante Jesús por nosotros, y acordémonos cada día de ella, al menos rezando un misterio del rosario, meditando en nuestro corazón el misterio de la vida de Jesús, y que ella sea nuestra pastora que nos conduzca al reino de la misericordia de su Hijo. Terminaremos pues como oración final, siguiendo este canto, que cuando la Virgen va a nuestras parroquias, a nuestras comunidades, se lo entonamos con mucha fe. Eres pastora divina, eres Virgen soberana. Este canto refleja que ella es la pastora, la soberana, la reina, que camina con su pueblo y a quien hay que seguir para llegar a Cristo. Es precioso ver en las peregrinaciones de la Virgen en las parroquias cómo la gente camina detrás de María. Y cuando camina detrás de María, ¿hacia dónde llega? Hacia Cristo. La peregrinación empieza lejos de la parroquia, caminamos detrás de María, llega María al templo y luego celebramos la Eucaristía. María como reina camina delante de nosotros. Nosotros como sus siervos, como sus súbditos, caminamos detrás de María. Y cuando caminamos detrás de María, cuando menos acordamos nos encontramos frente a Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Les doy la bendición antes del canto para que ya con el canto sea lo último de nuestra transmisión. El Señor esté con ustedes
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sus familias, sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.